papá. Gracias por tu presencia, gracias porque eres bueno. Tú eres el único sabio Dios, y en tu sabiduría y en tu amor todo lo tienes planeado para nosotros. Gracias, gracias, Padre bueno, porque sé que nos amas y sé porque todas las cosas que tú haces a favor nuestro es con un propósito perfecto. Gracias, mi Señor, no solamente para nuestras vidas, sino también tú obras para todas las familias que tú has dispuesto, porque tú haces las familias, tú decides los hermanos, los hijos, los cónyuges, tú escoges las familias, así como tú escogiste las tribus de Israel, así como tú escogiste esas tribus, papá, y tú decidiste cuánto territorio le darías a cada tribu, también a nosotros tú decides en tu propósito perfecto dónde ponernos, cuánto darnos, cuántos vamos a estar en la familia y el propósito que tenemos que hacer. A unos escogiste como sacerdotes, levitas, a otros escogiste como sembradores, otros escogiste, mi Señor, como guerreros. Tú los escogiste a todos, así nos has escogido a cada uno de nosotros con un propósito. Y esta palabra, mi Señor, quede incrustada en nuestra mente y nuestro corazón, haciendo el propósito, entendiendo tu preciosa palabra, comprendiendo, mi Señor, ese plan para nosotros. Obres tu Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, entendiendo, creyendo, sabiendo, mi Señor, que toda la palabra fue escrita, Señor, con un propósito bueno para edificar, para corregir, para enseñar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te da tu palabra, Señor, tu palabra que tiene poder, actuando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. El Señor dispone, Espíritu Santo de Dios dispone, creciendo en oración, en fe y humildad. Ese es el título, creciendo en oración, en fe y humildad. Lo primero que comento, mis hermanos, es que siempre en la vida hay etapas, periodos de pruebas, de aflicción, de dolor en cada uno de nosotros. Siempre va a haber etapas difíciles de estar arriba, estar abajo. Desde el vientre, aún desde el vientre empiezan esas etapas, porque bebés estando en el vientre, pues ya están pensando en abortarlos, ya están pensando en que no debió nacer. Y eso sigue desde vientre, niñez, adolescencia, juventud, madurez y vejez, porque ya a veces ya los quieren llevar al asilo, ¿verdad? Ya están viejitos, ya no, perdón, ¿verdad? Perdón por los que estamos aquí, ¿verdad? Ya cuando se es adulto, pues ya es diferente la situación, porque ya no producimos. Pero en todas las cosas el Señor está, sabiendo y creyendo que el Señor tiene todo. En los problemas, mis hermanos, no son un tiempo para detenernos. Porque es lo que pasa, siempre vemos la situación difícil y ahí nos detenemos, y las cosas que pasamos no tenemos por qué detenernos, no tenemos por qué estacionarnos en ese tiempo, o a veces continuamos, pasa el tiempo, pero seguimos con lo mismo, es que yo sufrí, es que me hicieron, y no debe de ser así. Las pasamos, caminamos. Recuerden, las tormentas son para atravesar, no se rodean. Los problemas son para atravesar, las montañas, los valles son para atravesar, no es para detenernos. Entonces en la vida siempre va a ser así. Y lo mismo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ir creciendo, no nos podemos seguir siendo niños, tenemos que crecer, tenemos que avanzar en todas las etapas de nuestra vida. Y les comento que algo bien importante es la oración, porque la oración es la única manera en la que tenemos un acercamiento con el Señor, y tenemos que crecer en la oración, tenemos que crecer en fe, pero la fe se desprende la humildad. Y el Señor nos va a enseñar en esta tardecita su bendita palabra, cómo tenemos nosotros que aprender. Dice Santiago, gloria al Señor, dice creciendo en fe, ese es el primer punto, cómo tenemos que crecer en fe. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis. ¿En cuántas? En diversas pruebas. Gloria al Señor, porque esas pruebas tienen propósito. Dice, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Repito el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos, completos y sin que os falte nada. Entonces, las pruebas son necesarias para que nosotros maduremos y no nos falte nada en la formación que tenemos nosotros que tener. Cada ser humano, cada hijo de Dios tenemos que tener una formación, ya sea un hijo literal en nuestras vidas. Nuestros hijos tienen que ser formados para no ser berrinchudos, para no ser ignorantes, para ser con un propósito. Cada hijo, todos los padres queremos que nuestros hijos sean bien portados y educados y que crezcan, ¿verdad? Que sean maduros, así nuestro Padre bueno. Entonces quiero que vayan observando cuántas veces aquí menciona la palabra paciencia. ¿Cuánto les gusta ir al banco y esperar en la fila 3 horas? ¿Cuánto les gusta estar en la fila de las tortillas y esperar 1 hora? Regularmente no nos gusta esperar. No nos gusta esperar porque somos impacientes, pero en la vida y en el propósito de Dios necesitamos ser pacientes. Primeramente está hablando Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago, dice la palabra de Dios en la Biblia, hay dos Santiagos. Uno que era discípulo del Señor Jesucristo, uno de los 12, y había otro Santiago que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Había 2 Santiagos. El que escribe esta carta lo escribe el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y dice siervo de Dios. Y dice que esta carta dice a las 12 tribus que están en dispersión. Entonces, cuando dice que están en dispersión a esas 12 tribus, ¿por qué las menciona así? Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, hablaba de ese evangelio, vino a los judíos, no quisieron, y después el evangelio fue difundido a todo gentil. De cualquier nación que hubiera, fue difundido el evangelio, y en ese tiempo Dios permitió así que hubiera persecución. Entonces salieron de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las naciones, salieron a hablar del evangelio, pero no salían de una manera voluntaria. Es como ahorita, cuando hay guerra en Israel, en Irak, ¿qué hacen? Se quedan ahí, salen, ¿verdad? Huyendo por sus vidas y salen. Así en este tiempo, Santiago los exhorta porque la situación no estaba fácil, era muy difícil los tiempos. Entonces ellos tienen que salir y esparcirse. Entonces estaban sufriendo persecución, muerte, sufrimiento, hambre, no tenían casa. Imagínense la vida de ellos, ¿cómo eran? Eran nómadas, tenían que ir con sus niños, no había hospitales, y si la mujer estaba embarazada, ¿qué iba a hacer en medio del desierto, en la caminata, si ya no podía caminar? Si hay niños que se cansaban y no había alimentos. Eran situaciones en esos tiempos muy difíciles, hermanos. Entonces, por eso Santiago, después de que ya murió nuestro Señor Jesucristo, porque Santiago creyó después de que murió nuestro Señor Jesucristo, por eso él dice a las 12 tribus que están en dispersión y saluda. Él manda esta carta para consolarlos. Pero estas cartas también son para nosotros. Cuando nosotros estamos en diversas pruebas, nos manda paciencia. Entonces aquí empieza, dice, tengamos por sumo gozo. Entonces todas las cosas que vamos a pasar o que hemos pasado tenemos que verlas de una manera natural y no como el que el Señor nos está desechando, sino con alegría, con gozo tenemos que pasar las situaciones que probemos. Dice, porque el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Todas las pruebas en nosotros debe de producir una paciencia. Pero si en mí la prueba produce amargura, si en mí la prueba produce depresión, si en mí la prueba produce angustia, ¿está mal Dios o estoy mal yo? Yo. Las pruebas se enfrentan y se atraviesan. Entonces, aquí dice que la fe produce paciencia y que la paciencia debe de tener su perfecto resultado. Tiene que haber en fruto en nosotros un perfecto resultado. Y todo eso es para que no nos falte nada, para que seamos perfectos en la formación que Dios escoge para nuestras vidas. Amén. Más adelante sigue diciendo Santiago, dice, ¿está algún afligido entre vosotros? Póngase a llorar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y las hace? ¿Las hacen ustedes? ¿Sí la hacen a ustedes la oración? Pero también la palabra del Señor, ¿qué tipo de oración hacemos? Cuando estamos en esa situación, ¿qué tipo de oración hacemos? ¿Hacemos oraciones homicidas? ¿Hacemos oraciones fingidas? Porque hay oraciones fingidas.
hay oraciones de odio, hay oraciones de queja. Entonces, ¿qué tipo de oración tenemos que hacer cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, cuando nosotros estamos en aflicción? Entonces dice, hago oración, pero ¿qué tipo de oraciones hace? La palabra del Señor menciona mucho, no es el tema de la oración, pero simplemente dice la palabra del Señor que el Señor no recibe las oraciones. No es que no las escuche, no las tome en cuenta, no las recibe, si nosotros estamos enojados con nuestros hermanos. Si hay en cónyuge problemas, no. Si hay en la familia problemas y no nos hablamos, el Señor no recibe la oración. Dice, está un enfermo entre vosotros, llama a los ancianos y oren también en esa situación. Tenemos que orar, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces tenemos que nosotros crecer en oración. ¿Qué tipo de oración estamos haciendo? Cada uno de nosotros tiene que analizar qué tipo de oración hace y cómo las hace. Tenemos que ir creciendo en oración. Dice aquí Santiago más adelante, y quiero que vayan viendo cuántas veces está escrita la palabra paciencia, porque lo pone como un alimento necesario. Es necesario. Alguien que es impaciente nunca va a poder tener un buen resultado. Tenemos que tener paciencia. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Quiere decir que toda la vida tenemos que tener paciencia. Dice, mirando cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y tardía. Tened paciencia, también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, ¿qué dice? No os quejéis uno contra otro, para que no sean condenados. He aquí el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y la paciencia de Job, y los profetas que han hablado en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces siempre menciona la paciencia. Aquí en los pasajes anteriores, aquí está hablando de 4 veces paciencia, y también en la otra 2. Entonces, siempre el Señor marca la paciencia. Es muy importante en nuestras vidas la paciencia como seres humanos y más en Cristo, porque a veces nos desesperamos cuando no obtenemos las cosas que nosotros queremos y como nosotros queremos. Porque si ponemos la oración y sacamos nuestro pliego petitorio de todas las necesidades, y quiero que hagas esto, y quiero que hagas esto, y mira, lo quiero de esta manera, y no es así. No es así. No es mi propósito, no es mi voluntad, sino es el propósito de Dios y la voluntad de Él. Entonces las cosas son como el Señor quiere, y tenemos que tener paciencia, porque a veces queremos que las cosas sean rapidito, y eso no debe de ser así. Tenemos que tener, entonces uno de los que marca aquí, y Santiago lo dice de esta manera: tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia la paciencia de Job. Tenemos que nosotros que tomar como un ejemplo esta vida. Dice que en la aflicción él tenía paciencia en la aflicción, y para nosotros es un ejemplo. Nosotros como hijos de Dios debemos ser ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Si nosotros somos fluctuantes, hoy venimos, mañana no. Hoy me siento al 100, mañana al 50. Hoy me siento al 80 y después bajo al 20. No debe de ser así. Tenemos que ser siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No podemos menguar, y para eso necesitamos paciencia, mis hermanos. Entonces, un ejemplo importante es la aflicción que pasó Job, y nos deja mucha enseñanza este varón de Dios, y vemos su paciencia. Ahora, vamos a estudiar la paciencia de Job y el final de Job, porque nos trae enseñanza, la paciencia de Job y la enseñanza de Job. Todos ya sabemos esa historia, cómo Job, Satanás lo pidió, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ok, pero no toques
su alma. Entonces, le fue quitado su economía, le fue quitado sus hijos, su familia, su ganado y la salud. O sea, fue tentado en todo y fue afligido en todo. Y entonces vamos a ver la paciencia de Job y el final de Job. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó y rasgó las vestiduras y se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el Señor. Esa es la paciencia de Job. Eso es aceptar la voluntad del Señor. Entonces, después de que él terminaron de decir en los versos anteriores, llegó el último criado a decirle las cosas que habían sucedido en él. Dice que se levantó. Cuando le terminaron de decir, dice que se levantó. ¿Qué significa eso, levantarse? Esa actitud de levantarse viene internamente. No es de que yo las puedo todas, no. Sino es una actitud de decir, lo que tú decidas, aquí estoy. Esa es la actitud de levantarse. Pero él se levantó en una actitud de adoración. No se levantó para reclamar, no se levantó porque sí, también dice que se rasuró su cabeza y se cambió sus vestiduras y se las rasgó. Sí, como ser humano estaba dolido, sentía en su carne, en su ser, todo lo que estaba pasando, pero eso no lo detuvo. Dice que él se levantó, pero se levantó para adorar. Cuando dice aquí, desnudo salí, dice, y desnudo, dice entonces, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Eso no lo decía como reclamo. Nunca lo dijo él como reclamo. Él expresaba que el Señor había dado y era su voluntad ahora de quitarle. El Señor le dio la vida y era la decisión de él. No lo dice él en una actitud de reproche, lo dice en adoración. Entonces hay muchas maneras de adorar al Señor. Hay muchas maneras en que nosotros puede uno reconocer, porque lo reconocía la soberanía de Dios y él decía lo que era Dios para él. No se vino abajo por las cosas que vivía. Entonces en nosotros, las cosas que estamos viviendo, mis hermanos, nosotros tenemos siempre que levantarnos. ¿Qué es levantarnos? Estar firmes, estar de pie. No importa las cosas que estemos viviendo, y lo vemos también en la vida de Débora. Dice Jueces 5, los guerreros de Israel desaparecieron. Escuche la situación del pueblo de Israel. Israel estaba en esta situación por su desobediencia. Israel estaba en esta situación porque era desobediente. No era porque Dios lo había dejado, sino porque era desobediencia del pueblo. Dice, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté, y es el mismo verbo. Yo me levanté como una madre en Israel cuando escogieron nuevos dioses. El pueblo de Israel se fue a la idolatría y empezó a haber problemas, y había hambre, destrucción y muchos males tenía el pueblo. Dice, cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni escudo ni lanza entre 40,000 hombres de Israel. ¿Habían hombres o no habían hombres? Sí, habían hombres. Habían 40,000 hombres en Israel. Pero ¿por qué nadie se levantaba? ¿Por qué no se levantaba? Dice, mi corazón está con los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo, bendito sea el Señor. Entonces, ahí siempre, mis hermanos, aunque había 40,000 hombres, pero no había voluntarios. A veces las iglesias pueden estar llenas, pero no hay voluntarios. Y a veces si alguien hay voluntario empieza a quejarse. Es que ¿por qué los otros no? Y es que ¿por qué este tiene todo? ¿Y por qué no? Y se empieza a ver la queja. Ya vimos en el libro de Santiago, no os quejéis para que no te venga condenación. La queja trae condenación. No te quejes. Si tú has decidido ser voluntario, haz lo que te tienes que hacer. No te quejes, no critiques, no veas al que está a tu lado. Esto es personal. Entonces, vemos aquí como este varón Job y esta mujer Débora, tanto en varón como mujer, mis hermanos, tenemos que levantarnos.
No importa si eres varón, no importa si eres mujer. Porque esta mujer logró grandes cosas. Había 40,000 hombres, pero no estaban dispuestos a servir. Mueve a tu hermano, no quiero que cabecee. Gloria al Señor. Levántate, varón. Levántate, mujer. Levántate. No importa lo que estás viviendo. No importa lo que pasa a tu alrededor. Tienes que tener una actitud de levantarte. Porque no estamos tirados. Ahorita con la situación que está pasando con el Medio Oriente, ahí sí que están en sufrimiento. Realmente nosotros estamos en un lecho de rosas y queremos que el Señor, respóndeme, Señor, le tronamos de respóndeme, Señor, quiero que hagas esto, y pensamos que es nuestro copiloto en la vida. Ponemos al Señor como nuestro copiloto y dime qué hacer, y ándale y mira esto, y quiero que me hagas esto, y contéstame, y si no me pongo a llorar. No debe de ser así. No es la actitud de alguien que se levanta, y no es la actitud de un adorador de Dios. Siempre tenemos que adorar al Señor, reconociéndolo a Él en todas las cosas. Entonces, una de las cosas que hizo Job fue levantarse. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar levantados. Eso significa estar dispuesto a ser voluntario para servir al Señor. No sé si comprendemos bien la frase voluntario. Cuando hay tiempos de guerra, yo no creo que todos vayan voluntariamente. ¿Verdad que no? Pueden estar ahí, pero en la Biblia habla que cuando el rey David iba a la guerra, había cobardes, había endeudados. Entonces, no siempre hay gente voluntaria para servir. Y tenemos que estar levantados con una actitud voluntaria. Y en adoración. La adoración es muy importante, porque la adoración tú expresas y lo reconoces a Él, que lo que Él decide está bien para nuestras vidas. Vámonos más adelante, aquí vemos estos, pero vean cuál es la actitud de Job. Job siempre expresa muchos pasajes, todo el libro de Job narra muchas cosas, pero aquí yo puse solamente estos para que ustedes se den cuenta cómo es que Job estaba actuando en ese sufrimiento, en esa aflicción. Dice, aunque Él me mate, en Él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de Él. Dice el 19:25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, he de ver a mi Señor. Fíjese cómo es la fe de este Job. Yo sé, ¿qué sabía Job? ¿Qué sabía Job? Cada uno de nosotros tenemos que tener esa certeza. Yo sé que Él me ama. Yo sé que lo que está pasando es por bien para mí. Yo sé que su propósito es perfecto. Pero a veces no tenemos la seguridad, ni conocemos al Señor. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y aún desecha mi carne. Estaba hablando después de la muerte. Dice, en mi carne veré al Señor. En el 27:3 dice, porque mientras haya vida en mí, y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. ¿Cuál era la actitud de este gran varón de Dios? No fue perfecto, porque sí cometió situaciones, pero era un varón que entendía y conocía la voluntad del Señor. Entonces dice, mientras haya vida en mí. ¿Cuál es el pensamiento que nosotros tenemos? Que mientras el Señor nos permita vida en nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cuál es la conducta? Cada quien sabe la vida que le queda, ¿verdad? Si tienes tú 20 o 60, no sé. Pero cada uno sabe el tiempo. Mientras tengamos vida, sea mucha, sea poca, ¿cuál es la actitud que tenemos ante las adversidades? Él decía, ni mi lengua proferirá engaño y tampoco hablaré injusticia. Fuimos creados para alabar, para adorar, para bendecir, para dar gloria, tributo, y sus propósitos son perfectos. Y mientras tengamos nosotros ese aliento que Él nos permite, glorifiquemos al Señor. Esa es la actitud de Job. Esa fue la vida de Job. Y nos da mucha enseñanza Job. Dice más adelante Job 5 y Job 14. Dice, he aquí,
Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Gloria al Señor, bendito es su nombre. ¿Cuántos reciben el castigo? Y después, bienaventurado dice el hombre a quien Dios castiga. Nosotros en nuestro lenguaje entendemos que el castigo es lapidar, entendemos que el castigo son azotes, son golpes. Pero no es así, mis hermanos. El castigo en la Strong es disciplina, es corrección. Dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él vendará. Él hiere y sus manos curan. Sus manos curan. Esa era la actitud de Job. Él sabía que el Señor le estaba disciplinando por alguna cosa, que tenía propósito eso. Entonces, dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Realmente nos sentimos bienaventurados? No digan mentiras, hermanos. Cuando estamos en la aflicción, ¿nos sentimos bienaventurados? No. Pero debe de ser así. Tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque el propósito del Señor es perfecto. Porque si no lo sentimos así, es porque no sabemos quién es Él. Porque no le conocemos. Dice Job 14, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún quedará en él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y echará renuevos como una planta nueva. ¿Quién de ustedes ha visto por ahí algún niño berrinchudo? Casi no, ¿verdad? Un niño berrinchudo, ¿es hijo de papá? ¿Es hijo de papá? Sí. ¿Es hijo de mamá? Sí. ¿Lo aman los padres? Sí. Pero es necesario la corrección. Humanamente, cuando un niño en los centros comerciales hacen berrinche o los hijos o las hijas, no, es que yo quiero andar de novia, yo quiero esto y yo quiero que me dejes a la fiesta a las 12 de la noche y hacen su berrinche y lloran ¿verdad? Y el papá dice, bueno, con tal de que no llore, está bien, hazlo. Pero nuestro Dios, aunque lloremos, aunque hagamos berrinche, aunque nos tiremos en el piso, no vamos a hacerle manita hacia atrás. En su soberanía, si Él le place así, así va a ser. Porque Él disciplina, hermanos. Él nos ama tanto. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Seguros? Dice, aunque nos duela a nosotros, mis hermanos, y a veces le duele al padre darle sus nalgaditas al niño cuando se emberrincha, ¿verdad? Bueno, pero aunque le duele al niño, Dios nos ama. Y Dios nos ama tanto nos ama, que nos quita las cosas que no nos convienen. Aquí está diciendo, porque si el árbol fuere cortado, el Señor te ama tanto y me ama tanto a mí, que el Señor corta de tajo lo que me hace daño. Y corta, si Él le place a Él y sabe que te va a hacer daño, la economía te la va a parar. Conozco a mucha gente próspera y que así de la noche a la mañana fue cortada su economía y ya no es prosperada. Conozco a personas que de tajo están muy bien y les corta la salud. Porque nos ama, porque sabe que la mucha economía te va a hacer perderte. Y sabe que el orgullo que hay en nosotros enferma. Dios sabe y no se equivoquen, porque nos ama tanto. Y a veces la disciplina no la queremos nosotros. Y Dios sabe por qué con cada uno de nosotros trata así. ¿Se acuerdan de José?
José el soñador. Este varón tremendo que el Señor lo escogió, lo amaba tanto, tanto lo amaba, que preparó un plan para meterlo a la cárcel. Y fue cortado de su familia, y fue cortado de su tierra. Y fue cortado para ir como esclavo y en prisión y en una cisterna, porque lo amaba y tenía que cumplir un propósito de Dios. Era necesario que fuera así. Pero nosotros siempre hacemos nuestros planes y planeamos nuestra vida, Walt Disney. Planeamos nuestra vida y queremos que así sea y así va a ser y así. Y el Señor no, nos corta de tajo y nos cambia y nos mueve. Y eso es su soberanía, porque nos ama tanto. ¿Se acuerdan de, pues, esta mujer, Ana también? Era necesario que ella pasara por situaciones, por ofensas de Penina. Era necesario, tenía que pasar por procesos ella. Pero dice que cuando derramó su alma, hasta que soltó las cosas, y entonces ya fue contestada su oración. Entonces nosotros tenemos que crecer en oración. Y si el Señor le place cortarnos las cosas, bendito su nombre, porque su propósito es perfecto y Él sabe por qué. Si estás enfermo, bendito su nombre. Si no tienes economía, bendito su nombre. Si hablan de ti, gloria al Señor. ¿O no? Sí. A veces, hermano, incluso corta de tajo la vida de un familiar. Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Quita familias cercanas. A veces se alejan de ti. Y ese es su propósito de Él. A veces no quiere que aprendamos a depender de Él totalmente. Y corta de tajo. Pero aquí está diciendo que al percibir el agua reverdece. Cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo, que es el agua, vamos a reverdecer. Aunque fuéramos talados, aunque fuéramos cortados, con su Espíritu vamos a reverdecer. No importa las situaciones que pasemos, Él es fiel y perfecto en todas las cosas. Dice, aunque fuera cortado, y si se envejeciere de la tierra su raíz y su tronco fuere muerto, aún el Señor nos va a levantar. Siempre y cuando nosotros estemos en el camino, en el propósito, en la línea. Porque si estamos obsesionados en hacer lo que nosotros queremos, el Señor nos va a cortar cosas o nos va a quitar cosas que sean fuera de su voluntad. Sí, porque podemos, mis hermanos, planear muchas cosas, pero aquí se hace la voluntad del Señor. Los hijos hacen berrinche y quieren hacer su voluntad, pero el Señor es soberano y Él no te va a permitir, y no quiere hijos berrinchudos. No lo va a permitir el Señor. Entonces el Señor castiga, pero de una manera disciplinaria, en corregirnos, en formarnos, porque Él siempre va a querer formarnos. Así como nosotros formamos a nuestros hijos y se obsesionan y te contestan, algunos, no todos, ¿verdad? Algunos son contestones, algunos no, la mayoría de aquí no hay contestones, gracias al Señor, pero es para bien, es para bien. Mientras los hijos estén en casa y sean solteros, tienen que hacer la voluntad de sus padres. Así nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿cuál fue, mis hermanos? ¿Cuál fue el final de Job? Tuvo Job un inicio, pero también Job tuvo un final. Dice que le duplicaron las cosas a Job. Todo le fue restituido y le fue multiplicado más. Entonces Job tuvo un inicio de aflicción y sufrimiento y de prueba, pero terminó bien. Entonces Job narra en los textos, aunque el árbol fuera cortado, aunque le fueron cortadas muchas cosas de tajo, su final fue mejor. ¿Cuál es nuestro final de nosotros? La cuenta en el banco.
la Miss Universo, ¿no? Títulos. ¿Cuál es nuestro final? Ver al Señor. Ese es nuestro final. Nosotros no nos vamos a detener en las dificultades. Estamos siendo formados para un día retornar. Ese va a ser nuestro final. Esa tiene que ser nuestra meta. Nuestra visión no son los problemas. Nuestra visión no son las dificultades. Nuestra visión es que estamos siendo formados para retornar con nuestro Padre. Amén. Gloria al Señor. Bienaventurados son cuando nuestro Dios castiga. Amén. No se escucharon los amenes. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Amén. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque el Todopoderoso es su voluntad y es su decisión lo que Él haga en nuestras vidas. Amén. Vamos ahora, ya vimos un punto acerca de crecer en oración, que la oración tiene que ser sin fingimiento. Y también respecto a la oración ya estuvimos estudiando un poquito acerca de cómo orar al Señor, pero también la oración no puede ser en la carne. La oración no puede ser en la carne. Y vamos a hablar ahorita acerca de creciendo en humildad. Dice, y este es un pensamiento que escribí, dice: el hombre de Dios debe tener fe. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí y mujeres de Dios? Amén. El hombre de Dios debe tener fe y debe de crecer en fe. Dice confianza y dependencia en Él. Nosotros estamos dependiendo de Él, no en nuestra fuerza, no en nuestro conocimiento, no en nuestra habilidad. Dice aceptando su voluntad, aún teniendo títulos, dones, habilidades especiales, entendamos que Dios nos pone en un lugar o posición donde está formando nuestro corazón. Él está formando nuestro corazón y Él conoce nuestro corazón. A veces ni nosotros conocemos nuestro corazón porque nuestro corazón nos engaña y vemos las cosas como nosotros queremos. Entonces, porque nosotros pensamos que por títulos, por dones, habilidades, cualidades, podemos hacer las cosas como nosotros queremos, y no es así, mis hermanos. Es como Dios quiere, en el lugar que Él quiere, como Él quiere, en el propósito que Él quiere. Déjenme decirles que el pastor de esta casa, él quería una iglesia, no aquí. Él ponía sus condiciones. No sé si recuerdan muchos hermanos de aquí. Él decía, él techó una parte bastante amplia. Aquí va a estar el altar, aquí va a estar esto. Y techó y hizo una nave grande porque la quería en su casa. Así quería él. Y se hizo folletos y empezó a evangelizar alrededor y alrededor. Y él le hizo su plan perfecto. Pero el Señor le dijo no. ¿Y saben cuántas ovejas llegaron ahí? Ninguna. Y salía y hablaba y declaraba y de este lugar y oraba al Señor y declaraba palabra para ese lugar, para la colonia. ¿Y saben cuántos llegó? Nadie. ¿Por qué? Porque el plan no es como yo quiero. Y a veces nos aferramos las cosas a hacer como Él quiere. ¿Y saben qué pasó? Le cortó de tajo su economía para que aprendiera a clamar y a cuidar su corazón. Porque el Señor lo estaba formando a él y a mí. A él y a mí. Y me sigue formando. Porque el corazón es engañoso. Y queremos las cosas, no, a veces con nosotros, casi siempre como nosotros queremos. Yo quiero así. Y mientras uno no se ponga en el lugar correcto, van a pasar 10, 20, 30 años y nunca vas a lograr nada. Nunca. Porque las cosas son como el Todopoderoso dice, no como yo quiera, sino como Él dice. Y repito, el hombre de Dios debe tener fe, y una fe sincera, confianza y dependencia de nuestro Dios. Tenemos que aprender a depender de nuestro Dios, no de nuestras habilidades, no de nuestros títulos, no de nuestro pensamiento. Dice, aceptando su voluntad, aún teniendo títulos, dones, habilidades especiales, entendamos que Dios nos pone en un lugar o posición donde está formando nuestro corazón.
Así es el Señor. Y la cita es Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. El ejemplo no tenemos en Cristo Jesús. Y dice aprende. Mis hermanos, nosotros no nacimos humildes. Ahora entendamos qué es ser humildad. ¿La humildad consiste en que yo tenga los zapatos rotos? ¿No? ¿En qué consiste la humildad? ¿En qué? En la actitud del corazón. Porque hay gente que no tiene zapatos nuevos, que está muy mal en los zapatos y que tiene mucho orgullo. Mucho orgullo. Podemos no tener para comer y hay gente muy orgullosa. Entonces, por eso dice, aprende. Tenemos que aprender lo que es la humildad de nuestras vidas. ¿En qué consiste la humildad cuando nosotros reconocemos quién está arriba? Nosotros tenemos que reconocer primeramente a nuestro Dios como soberano. Él es el primero y yo tengo que hacer su voluntad. Humildad no es falta de escasez, humildad no es falta de dinero. Humildad es reconocer nuestra posición y quiénes somos nosotros ante Él. Repito, nuestro Dios no es nuestro copiloto, nuestro Dios no es nuestro, perdón mi Señor, a quien lo mandamos, mandadero. No, Él es el Todopoderoso, Él es el Dios de Dios, el Señor de Señor, y Él es Él y yo soy su sierva. Yo soy su criada. Él me dice y tengo que hacer. Él me dice y tengo que buscarle. Él es el Señor. Él es manso y humilde de corazón, y ahí eres descanso. A veces no tenemos la paz porque hacemos nuestra voluntad. No va a haber paz, no va a haber descanso en nuestras vidas cuando nosotros tenemos una actitud de orgullo y arrogancia. ¿Se acuerdan del centurión? Le dice al Señor Jesucristo, porque él pedía un milagro en su vida por su hija que estaba enferma. ¿Y cuál fue la actitud de él? No soy digno, Señor, de que llegues a mi casa. Solamente di tu palabra. Por favor, Señor. ¿Quién soy yo para que poses en mi casa? Tenía una actitud de reconocer quién era el Señor. Y respecto a la mujer sirofenicia, ¿qué decía la mujer sirofenicia? Dice que gritaba y clamaba y los discípulos decían que ya cállala, mira mejor ya, hace mucho escándalo, ese timbre de su voz es bien escandalosa. Pero era la necesidad de una madre por su hija. Cuando uno tiene necesidad por los hijos, uno clama. No importa si mi voz es chillona o mi voz es escandalosa, uno clama por los hijos. Era la actitud de ella. Pero su actitud de ella le dijo el Señor Jesucristo: ¿sabes qué? No he venido a ti. El pan es para los hijos. Dice, no es lícito darle el pan a los perrillos. Dice, sí, Señor, yo lo sé. Pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos las migajas que caen. Ellos reconocían quién era Él. Y nosotros cuando pedimos, mis hermanos, hazme esto. Yo escucho muchas oraciones de los niños cuando ora, le dicen a los niños: Señor, te pido que cuides a mi papá, que cuides a mi mamá, que le vaya bien en el trabajo. Mira, Señor, gracias, amén. Así oran los niños. Solamente le piden, dame y mira, atiéndeme y cuida a mi papá y bendice y multiplica y guárdanos. Amén, ya comer. Y a veces también los adultos solamente piden y piden y piden. Y no adoran al Señor. No reconocemos quién es. Yo sé quién es Él. Tenemos que saber quién es Él, pero no reconocemos quién es Él. Él es el Todopoderoso y su perfecto, y lo que le plazca así será. No seamos obstinados, hermanos. Seamos de corazón voluntario al Señor. Él nos escogió con un propósito y hay que hacer ese propósito, aún en la adversidad. Hay más ejemplos de hombres que en necesidad siempre buscaron esa humildad, reconociendo quién era en Él. Estaban pidiendo, porque a veces solamente nuestros ojos, nuestra mente, nuestro deseo solamente está en la necesidad. No está en el que atiende la necesidad. Siempre le pedimos, le exigimos al Señor. No está mal pedir,
pero es la actitud en la manera en que uno se acerca a Él. Todo el que se acercó a Él lo reconocía a Él, quién era Él, y se humillaban ante Él, no en una arrogancia. Entonces nosotros tenemos que crecer en humildad, reconociendo quién es Él. Aprendamos a acercarnos a Él en humildad, porque eso nos conviene a nosotros. Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, mis hermanos, de conocer quién es Él, qué actitud hay en nuestro corazón. Nuestro corazón está siendo formado. Tenemos que ser formados. Él es Dios y nosotros somos sus siervos. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Tenemos que reconocerlo a Él siempre, en todas las cosas. Amén. Dice aquí Marcos 9. Dice, y cuando vino uno de sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. El miércoles, mis hermanos, hablábamos acerca de este tema. Vimos acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Si se acuerdan, el miércoles pasado, hablando acerca del valor de la familia, y ahí explicamos este pasaje. Este pasaje es continuación de esto. Después de la transfiguración viene esto. Entonces dice, cuando vino a sus discípulos, ¿quién vino? ¿En qué momento estaba esta situación? Dice la palabra del Señor en el capítulo, en los versos anteriores, dice que nuestro Señor Jesucristo se llevó ¿a quiénes? A tres, ¿sí se acuerdan? Se llevaron a tres, a Pedro, Juan y Jacobo, que era Santiago. Se llevaron a tres. Y hablamos acerca de que ellos se los llevó arriba y uno los dejó abajo. ¿A cuántos quedaron abajo? 9. Entonces, cuando Él desciende, dice, cuando vino a sus discípulos, después de venir de estar arriba en el monte, que hablamos del monte Hebrón, vinieron ellos, se encontró con los discípulos que se había dejado ahí. Ya les había enseñado a ellos algo importante, lo que era estar arriba y lo que era estar abajo. Fue muy especial. Y no es que haya hecho diferencia el Señor con los que se llevó, porque siempre había un grupo de los cuales Él se los llevaba a hacer cosas. Y había otros en los que no le decía. Pero todos eran importantes y todos tenían algo que hacer en específico. Y entonces dice, cuando vino sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y entonces dice el 15, y luego todo el pueblo viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. O sea, imaginen en esta escena. Él estuvo en el monte, subió, fue transfigurado. Entonces cuando bajan todos los demás, se encuentra esta situación que todos les están reprochando y todos están discutiendo con los que se quedaron ahí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ellos estaban solos ahí. Pero llega el Señor y dice, repito el 15, y luego todo el pueblo viéndoles asombró, corriendo a él, les saludaron. Y preguntó a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Como diciendo, ¿qué los estás molestando? ¿Qué discuten con ellos? Le pregunta el Salvador, como buen padre, buen hermano, defiende a sus discípulos, porque habían estado solos, porque él se había ido al monte Hebrón, según los estudiosos y por lo que estudiamos el miércoles. Y entonces le dice aquí, ¿qué disputáis con ellos? Dice 17, uno de la multitud respondió y dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le desgarra, echa espumarajos, cruje dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Dice que no pudieron. El Señor Jesucristo, repito, dice que estaba en el monte, transfigurándose. Le enseñó a ellos la gloria que había en ellos. Fue un reflejo de su gloria. Y le dijo, cuando ya se venían, dice, no le digan a nadie hasta que yo parte y resucite. Así les dice. Entonces, estos que estaban abajo le traen a este muchacho que estaba todo endemoniado, que le daban convulsiones, y entonces no lo pudieron sanar. Y entonces les están reclamando diciendo, era lo que estaban discutiendo ellos. Y así le dice lo que tenía, dice, el cual donde quiera le toma, le desgarra, echa espumarajos, cruje dientes y se va secando. Y dijeron,
y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmele. Entonces el padre, ¿cuántos de nosotros cuando nuestros hijos están enfermos, están en una situación de cama, nos quedamos ahí al lado de ellos? ¿Cuántos? ¿Sí se quedan ahí sentados, quietos ahí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Cuántos se quedan ahí quietecitos sentados? ¿Y cuántos van a hacer algo y buscan algo? Si ya se enfermó, pues hay que se quede. ¿No? ¿Qué hacen? Pues así este padre. Antes no había farmacias, no había doctores, no, sí había, pero no había tantos. Entonces, imagínense, el Señor les guarde, ¿verdad? Imagínense ustedes que tengan un hijo en esa condición. Que se cae, que se convulsiona, que se muerde la lengua, que se abre la cabeza porque se golpea, y ahí está, cuando se convulsionan. Piensen ustedes, entonces, ¿qué hizo este papá? Como nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte muy alto, pues Él estaba allá. ¿Con quién se topó? Con sus discípulos. Entonces este hombre estaba buscando en ellos a Cristo. Estaba buscando en ellos al Salvador. ¿Era correcto o no era correcto? Y les dice más adelante: y se lo dijeron, y cuando le vio al instante el espíritu desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿No sabía nuestro Señor Jesucristo lo que se pasaba con ese muchacho? ¿Y por qué pregunta? ¿Por hacer plática? Lo pregunta para dejarnos enseñanza a nosotros. Y dice así: y él le dijo: ¿desde cuándo? ¿Cuántos años tendría ese papá con esa situación? Eso significa, mis hermanos, que hay espíritus que están ¿en qué? Y a veces pensamos que no hay niños con espíritus malos, pero sí. Y dice que ya era un muchacho, ya había crecido. Muchas veces le echen el fuego, en el agua para matarle. Mas si puedes hacer algo, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Él se acerca desesperado, ve a sus discípulos, los discípulos no pueden hacer nada y le explica la escena. Y él le dice: ten compasión de nosotros. 24. Luego el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole un poquito, mucho, ¿verdad? Desgarrándole mucho, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomando de la mano, le enderezó y le levantó. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos quietos cuando nuestros hijos están mal? Pero él no sabía a dónde ir. Fue porque la fama del Señor Jesucristo se empezó a difundir. Y como no estaba el Salvador, él fue con sus discípulos. Y sus discípulos no pudieron hacer algo. Pero siempre un espíritu malo, mis hermanos, no siempre se hace presente, no siempre se manifiesta. Puede estar en ese cuerpo y no manifestarse. Y tú piensas que como no se cae, piensas que está bien. Pero no es así. Niños, jóvenes, mujeres, varones, de todo pueden tener
espíritus malos. Aunque hay denominaciones que no lo creen, pero la experiencia y lo que uno ve y lo que vive, así es. Pero la actitud del Padre fue esa. Ahora, ya visualizamos esa imagen, ¿verdad? Ya vimos cómo el Señor se estuvo en el monte, que sus discípulos no hicieron nada. Cuando sus discípulos no pudieron hacer nada, ¿cómo creen que se hayan sentido? Porque el Señor le dije, ¿qué están discutiendo con ellos? ¿Cómo creen que se hayan sentido los discípulos? Primero se sintieron inseguros porque no estaba su maestro. Y luego los otros le empiezan a reprochar y a decir, ¿qué pasó? Porque antes ya el Señor Jesucristo los había mandado a hacer milagros. Dice la palabra de Dios que los mandó y hacían milagros, porque dice que vinieron muy contentos. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Dice, no se pongan contentos por eso. Pónganse contentos cuando su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces quiero que piensen cómo se sentían ellos. Díganme algo, mis hermanos, ¿cómo se sentían? ¿Cómo se sentían ellos? Fracasados. Fracasados, mis hermanos. Pero ¿saben por qué quedó escrito esto? Para darnos ejemplo a nosotros. ¿Saben cómo me siento yo cuando vienen a mí? Pastor, es que tengo este problema, miren esto, y gracias a Dios no, ¿verdad? Pero que a veces oro y no sucede nada. No, o sea, nadie se ha muerto todavía, ¿verdad? Pero a veces alguien ora y se muere. Cuando uno ora y no ve un resultado, cuando uno ora por algún problema y no se soluciona, cuando uno ora por alguien y para que sea salvo y no se salva, al contrario, se va más a los vicios y se pierde más. ¿Cómo creen que se sienta uno? Fracasado. Fracasado. Y yo creo que eso quedó escrito para que guardemos nuestro corazón. Porque el único, el que sí la puede todo, es el Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Vayan con Él. Me toca una parte a mí, pero que el que hace todo es Él. El que resuelve todo es Él. El que suple todo es Él. El que sana, el que liberta, el que transforma es Él. No soy yo. Simplemente yo soy alguien que hace una parte, algo que me toca a mí. Pero el que hace todo es Él. Igual en tu casa. Tú puedes hacer algo a favor de tus hijos, pero no lo puedes hacer todo. Terrenalmente hay cosas que nosotros hacemos terrenalmente, humanamente, pero lo sobrenatural le toca al Señor. Lo sobrenatural le toca a Él. No tenemos que sentirnos fracasados. Estamos siendo formados, mis hermanos. Estamos siendo formados. Tú y yo estamos aprendiendo y estamos siendo formados en esta tierra. El que hace todo es el Señor. Y tenemos que estar orando, y tenemos que estar orando en fe, y tenemos que estar en actitud de humildad, porque solamente nosotros hacemos una parte. El que hace todo es Él. Amén. Entonces tú y yo no nos vamos a sentir fracasados. Nos vamos a sentir como un instrumento solamente. Amén. Y que estamos siendo formados. Y que sabe todas las cosas es el Señor. Tampoco vamos a ser nosotros conformistas. Pues si Él todo lo hace, pues que lo haga Él. Pues Él es el todopoderoso, mis hermanos. Que lo haga. ¿Para qué oro? ¿Para qué clamo? ¿Para qué le busco? No, tenemos que hacer lo que nos toca en esta tierra. Amén. Y Él dice, traje a mi hijo. Traje a mi hijo Él. Él lo trae porque ve que en Él no hay nada, que en sus discípulos no hay nada. Pero nosotros, aunque somos un medio y que hacemos algo, nosotros tenemos que entender que el que hace todas las cosas es el Señor. Y ahora cuando dice, ¿por qué el Señor pregunta? Porque Él quiere saber el diagnóstico
y quiere enseñarnos a nosotros un diagnóstico. La ciencia, mis hermanos, dicen epilepsia. La ciencia dice es un problema de cerebro. Yo no dudo que sí hay problemas cerebrales. Pero aquí hay un diagnóstico y aquí dice que es un espíritu inmundo. ¿Verdad? Y el diagnóstico dice que era un espíritu mudo. Dice que desgarraba. Quiero que actúen y que piensen cómo es que actúa un espíritu en el cuerpo humano. Porque no nada más se trata de ese muchachito, de ese niño. ¿Se trata de quién? Ese es del que está al lado. Del vecino. Del de la otra iglesia. ¿De quién se trata? De nosotros, sí. No piensen que son los de allá. En nosotros, hermanos. Entonces ese espíritu dice, pero es que yo nunca me he convulsionado. Hay espíritus que aunque no te convulsiones están dentro de ti. Y este es el diagnóstico y así actúan de esa manera. Dice, era mudo, desgarra, echaba espumarajos, cruje los dientes, se seca, lo hacía caer en tierra, lo echaba en el fuego, en el agua, para matar. ¿Cuál es el propósito del espíritu? ¿Matar a los otros? Matarnos. El propósito de un espíritu es matarnos. No piensen que cuando el Señor ya nos dio la salvación, sí nos ha dado una salvación eterna, pero no piensen que por eso ya nunca va a pasar nada por nosotros. Se hicieron muchas cosas incorrectas cuando no se conocía a Cristo, y entonces este cuerpo está lleno de espíritus en el cual hay que echarlos fuera. Y entonces, ¿cómo actúa este espíritu en ti y en mí? O en algún familiar o en algún hijo. Este padre estaba desesperado por su hijo, porque desde niño actuaba así. Lo tenía como mudo. ¿Qué pasa con un mudo? No habla. Entonces el hijo podía pedir ayuda, podía expresar lo que sentía, podía comentarlo. Ese es un síntoma. Cuando alguien no dice lo que siente, no dice dónde le duele, no expresa nada, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Un espíritu mudo. Y dice que desgarraba. Significa que producía dolor dentro de él. Lo desgarra. Cada vez que lo tomaba, lo lastimaba internamente. ¿Qué es desgarrar? Hacer pedazos. Así actuaba. Dice que echaba espuma. Y sí, eso sucede. Crujía dientes. ¿Sabe lo que pasaba cuando alguien cruje los dientes? Muerde la lengua y la destroza. Nuestra lengua es un instrumento muy útil y necesario para comer, útil y necesario para hablar, útil y necesario para abrir la boca y expresarse. Entonces destrozaba su lengua para inmovilizarlo más. Dice que se secaba. ¿Qué pasa cuando alguien se seca? Pierde vida. Una planta cuando se va secando, ¿qué le está pasando? Se seca, se va muriendo. Dice que el espíritu lo hacía caer en tierra para humillación, lo echaba en el fuego para que fuera probado, en el agua para matarlo, porque su propósito era matarlo. Entonces, ¿cómo actúan esos espíritus en el hombre? Lo digo como testimonio, mis hermanos. Un tiempo en mi familia, mis 3 hermanos se enfermaron de muerte. Y uno de ellos era joven, era el más
es el más fuerte de mis hermanos, es el penúltimo, y estuvo años con espíritu de epilepsia. Y es muy, muy triste. Yo lo comento como hermana, pero no creo que por mucho que me haya dolido como hermana, el dolor de mi madre era más. Y mamá buscaba, lo llevaba a hacer estudios, encefalogramas, análisis, y no encontraban nada. Y buscaba a mi mamá y buscaba y decía, es que tiene que haber alguien que ore por mi hijo, y tiene que haber alguien, y tiene que haber alguien. Hasta que encontró a alguien que orara por él. Y lo digo como testimonio, fue libre. Fue libre mi hermano. Pero después de muchos años. Y siempre lo tiraba en la calle, la lengua se le destrozaba, su cuerpo desgarrado por dentro. Mis hermanos, es muy triste esa situación física. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos están espiritualmente así? Cuando nuestros hermanos están así en esa condición, no literal, sino espiritual. Cuando un hijo de Dios está así, cuando un hermano en Cristo se va secando, cuando un hermano en Cristo es mudo y no habla y no dice nada, cuando un hermano en Cristo el enemigo lo tira, lo humilla, buscando su muerte, cuando está desgarrado por dentro, a veces uno se siente impotente. Cuando uno espera que las ovejas crezcan, maduren, pero ve uno que no avanzan, ve uno que se duermen, ve uno que no hablan, que pasa un mes, que pasa un año, que pasan 2 años, y ni para atrás ni para adelante, o se van más para atrás. Y digo, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué sucede en esta oveja? Uno se siente impotente. Pero no debe uno de perder la esperanza de clamar y llevarlo a Cristo. Nosotros tenemos que clamar por nuestras familias, no ser indiferente ante las situaciones que pasan. Porque este padre clamaba por su hijo y dice que con lágrimas lloraba. Le voy a leer porque no puede ser insensible. Y se lo trajeron. Cuando le vio al instante, el espíritu desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él le dijo, desde niño. Muchas veces le eché en el fuego, en el agua para matarle. Mas si puedes hacer algo, ayúdanos, ten compasión de nosotros. El Señor tiene compasión, pero también nosotros tenemos que tener compasión de nuestros hermanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor Jesucristo, cuando le dice al que cree todo le es posible, mis hermanos, no era una frase nada más por decírsela, porque el Señor le iba a hacer el milagro. Él estaba dando una palabra para que él toda su vida él lo hiciera así, que él aprendiera a creer en él, porque el problema en ese momento se lo iba a solucionar, pero en su vida iba a tener más situaciones que él tenía que aprender esta palabra, creer. Y para nosotros es muy importante creer en el Señor, creer. Comento esto, hace tiempo llegaba me han sucedido en varias ocasiones, llegó una hermana y decía, es que tengo gran problema, gran necesidad, no sé si pudieran reunir una ofrenda. Le digo, ok, se puede reunir. Y yo le dije, esto va a solucionar tu problema ahorita, pero aunque ahorita se te dé tu ofrenda, si tú no buscas de Dios, ¿de qué te sirve esta ofrenda? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Nos puede solucionar el Señor un problema, pero si no aprendemos a creer, ¿qué vamos a hacer el demás tiempo que Él venga? Nosotros necesitamos creer quién es Él. Necesitamos saber, yo sé quién es mi Señor, que Él es mi Redentor, que Él es mi Salvador, que Él es mi Consolador. No solamente de oídas, no solamente en una ocasión. Cada día de nuestra vida tenemos que saber quién es Él y acercarnos en oración y en humildad, en fe, creyendo.
No solamente en un problema, siempre. Porque cada instante nos enfrentaremos a problemas. Por eso es necesario creer en Él. Por eso le decía el Señor, al que cree, todo le es posible. No era solamente solucionar la necesidad, que era grande, sí. Pero Él le dijo, cree, porque esto te va a ayudar para toda tu vida. Y yo la tomo esa palabra. Y yo te la digo a ti, no te duermas. Escucha lo que te estoy diciendo. Cree en Él. Cree en Él, porque toda tu vida va a haber situaciones. Cree en Él. ¿Qué espíritu está obrando en ti que no te hace avanzar? ¿Qué espíritu? ¿Qué está sucediendo dentro de ti? ¿Qué tienes desgarrado? Exprésalo. Yo sé que si por el momento tú no lo puedes expresar, porque el que tú calles no soluciona tu problema. El que tú no digas no va a solucionar nada. Somos un cuerpo y no hay cuerpos independientes. Si yo me cortara mi mano y se alejara, moriría, se secaría. Somos un cuerpo en Cristo, somos una iglesia, somos unos hermanos. Tiene que haber esa relación, esa unidad de no dejar las cosas así, no quedarte callado, porque si tú te quedas callado, algo está pasando en ti. Dice, clamando con lágrimas, dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él reconocía su situación. Él sabía que tenía necesidad. Él creía, pero le dice, ayuda. En otra versión dice, aumenta mi fe. Nosotros tenemos que avanzar en fe, avanzar en oración, avanzar en unidad, avanzar en todas las cosas, no quedándonos. Entonces, mis hermanos, este es el diagnóstico. Este es el diagnóstico. ¿Se acuerdan cuando Jonás estaba, dice que fue echado al mar por rebeldía, porque no quiso hacer la voluntad del Señor? Mueve a tu hermano. Mueve a tu hermano y dile, piensa esto. Jonás le dijo el Señor, ve y habla, anuncia que pidan perdón. ¿Y él quiso? No quiso. Dice que agarró una barca y se fue para lo contrario. El Señor te ha dicho a ti, ve y habla del evangelio. Ve y predica. ¿Y lo hacemos? Dice que hubo grande tormenta y fue echado al mar. Y dice su palabra que estando en lo profundo del Seol, dice que las algas todo lo amarraron su cabeza. Pero él clamó al Señor y dice, sálvame. Y entonces dice que el pez lo fue y lo sacó. Pero él clamó. Él no podía, estando dentro del pez, ¿ustedes creen que podía hablar? ¿Se pudo postrar? ¿Cómo clamaba él? Exactamente. Entonces el Señor escucha el clamor de angustia, sí. ¿Cómo tendríamos que clamar por nuestros hijos? ¿Cómo tendrían que clamar por esta casa, por nuestros hermanos que están mal? ¿Se acuerdan de Sansón? Por rebeldía, por desobediente, ¿qué pasó? Siempre la rebeldía, siempre la necedad, siempre querer hacer nuestra voluntad nos van a traer problemas. Dice que cuando ya él estuvo ciego, sin cabello, y que estaba como una bestia de carga, moliendo alrededor de un maligno sin ojos, dice que clamó. Dice, dame la fuerza por última vez. ¿Y el Señor lo escuchó? Sí. Entonces el Señor escucha el clamor. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, hermanos? ¿Ser insensibles o clamar por nuestras casas? No seamos desobedientes, porque va a venir situaciones complicadas. Independientemente de que el Señor nos forma y pasamos por problemas, por situaciones difíciles, el Señor tiene un propósito perfecto para hacerlo. Tiene un propósito perfecto.
no nos obstinemos en hacer las cosas como nosotros queremos. Seamos dóciles y obedientes al Señor, porque Él tiene planes de bien. Necesitamos clamar, necesitamos crecer en fe, en oración, en humildad, reconociendo al Señor sobre todas las cosas. Y no seamos insensibles ante la necesidad. Si tu esposo está mal, clama por él. Si tu esposa está mal, clama por él. Si tus hijos están, clama por él. Si tus hermanos están mal, clama por ellos. Yo les comenté de mi hermano. Sí, mi hermano estaba enfermo y me dolía. Pero ¿saben qué hice? ¿Qué hice? Nada. Reconozco y pido perdón a mi Señor. Me dolía. Porque decía, no, ya muévelo. Se está haciendo guaje nada más. Me dolía, me sentía muy mal verlo así. Pero no hacía nada. Y tú puedes ver a tus hermanos que están mal, o a tu familia que está mal, sin salvación y sin nada. Y te duele, pero no haces nada. Aquí tenemos que hacer algo. Porque si tú no haces las cosas, cosas te van a ser cortadas de tajo. Y no es amenaza, lo dice la palabra del Señor. Hay Biblias pequeñas, hay todavía folletos para que salgas a hablar del Evangelio, para que prediques el Evangelio. No te vayan después a echar al mar y en el Seol estés clamando al Señor. Yo creo que no hay necesidad. No nos quejemos, hagamos la voluntad. Estamos bien nosotros, mis hermanos. Hay pueblos como Irak y Israel que están en grande aflicción y no tenemos tanto tiempo, mis hermanos. No tenemos tanto tiempo y nosotros pasivos, haciendo nada. No, mis hermanos, vamos a estar en problemas. Tenemos que hablar del Evangelio, tenemos que reconocer al Señor, tenemos que hacer algo, no podemos estar pasivos. Los que deseen hablar del Evangelio y que necesiten algo al final me dicen, pero tenemos que hacer algo y tenemos que prepararnos. Hay que prepararse, hay que hacer algo, no podemos ser insensibles. Pónganse de pie, mis hermanos. Gloria al Señor. El Espíritu quiere tenernos mudos. Habla. Si te sientes mal, si sientes que te estás desgarrando por dentro, clama y ora al Señor y busca. Y si ves que alguien no habla y dice, tú ora por él, obra por tus hijos, clama por tus hijos, clamemos por nuestros hijos, no vamos a ser insensibles. Pues es que él quiere portarse mal. Tú no sabes cómo está por dentro. El altar está abierto. Si quieres pasar, pasa. No es bueno quedarse callado.